3 ADN Latino presenta Anclas de la Verdad con el pastor Daniel Escarone, con la serie El Dios que adoramos. Saludos y bienvenidos nuevamente a la serie Anclas de la Verdad. Gracias por estar con nosotros durante esta serie. Estamos en el tema número 3 de 5 temas acerca de un tema de gran importancia para los cristianos, para los hijos de Dios. Y les invitamos a ser parte de este estudio bíblico que le invita a profundizar en lo que es la persona de Dios. Durante esta ocasión, nuevamente tenemos al orador de esta serie, el pastor Daniel Escarone, autor de varios libros que ha servido a la iglesia en diferentes partes del mundo, incluyendo profesor de teología en Colombia y Costa Rica. El pastor Escarone es autor del libro Lo que la Biblia dice sobre el Dios que adoramos, el cual lleva el título de esta serie, y les invitamos a estar con nosotros durante el estudio de esta ocasión, que es Profecías Mesiánicas. Profecías Mesiánicas. Así que prepárese a ser bendecido con un estudio de la palabra de Dios. No se retire, siga con nosotros y les invitamos a considerar este tema, que va a ser parte de un estudio más profundo que estoy seguro que Dios le va a invitar a continuar estudiando este tema. Vamos a tener una ofrenda musical durante este programa, y que realmente es una inspiración, porque Dios es Santo, Santo, Santo. Y ese es el título de la ofrenda musical. Y nuevamente queremos agradecer al hermano Michael Berry, que nos acompaña en piano durante esta ocasión. El invitado que nos acompaña con música selecta para elevar nuestros corazones al trono de gracia y prepararnos para el tema de esta ocasión, Profecías Mesiánicas. Después de la ofrenda musical, usted va a escuchar la voz del pastor Daniel Escarone. Le habla a su amigo hermano John Dinsey y les dejo con las bendiciones de Dios durante esta hora. Que Dios les bendiga. Qué bendición la música, amigos. Qué bueno escuchar Santo, Santo, Santo. La versión en inglés dice God in three persons, blessed Trinity. Dios en 3 personas, bendita Trinidad. En esta ocasión agradecemos mucho que usted nos esté acompañando. Como lo dijo el pastor John Dinsey, director de 3ADN Latino y que está haciendo la presentación en esta mañana y quien estuvo con nosotros aquí, estamos en una serie y estamos tocando el tema del Dios al que adoramos. Y precisamente en esta ocasión vamos a ir abriendo nuestras Biblias y vamos a ir analizando un espectro de conocimiento intelectual que ha quedado dentro de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento apuntando hacia el Nuevo Testamento. Y vamos a ponernos en el lugar de aquellos que vivían en la atmósfera, en los tiempos, la característica ambiental del Nuevo Testamento, leyendo las Escrituras de tal manera que estaban buscando el cumplimiento de las mismas hasta que iban viendo las señales, cómo iban siendo emitidas
e iban encontrando a su vez su cumplimiento dentro del panorama neotestamentario de ese mismo tiempo. El tema es apasionante y vamos a dedicar algunos momentos a ir estableciendo algunas conexiones y luego vamos a ir concentrándonos en uno de los libros del Nuevo Testamento y vamos a darles un poco de el antecedente de dicho documento para hacer un par de conexiones y volver los ojos a cómo un autor neotestamentario pudo ir englobando algunas de esas grandes ideas. Pero para hacer esto necesitamos pedir la presencia del Señor. Y vamos a inclinar nuestro rostro doquiera que estemos, amigos televidentes, y vamos a ponernos en las manos del Todopoderoso y pedir su intervención. Oremos. Padre y Dios nuestro en los cielos, venimos con humildad delante de tu presencia para pedir que tú nos acompañes, que tú estés con nosotros, que tú nos bendigas en cada una de las cosas que habremos de ir analizando de tal manera que cada uno de nuestros amigos que están aquí y también de los televidentes que nos acompañan en diferentes lugares en 3ABN Latino y que están contemplando este programa, podamos tener la sintonía no solamente con el programa, sino con tu presencia, con tu palabra, con el cielo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta ocasión, como mencionamos en la parte introductoria, vamos a ir trabajando esos aspectos que los teólogos han llamado las conexiones cristológicas. De paso, vale la pena que quizás cuando nosotros hablamos de cristología y Cristo, es bueno que nosotros entendamos a qué nos referimos, qué es lo que queremos decir. La palabra Cristo que nosotros utilizamos en el Nuevo Testamento tiene un antecedente en el Antiguo Testamento y hay un puente que une a dicho vocablo con el Antiguo Testamento. La palabra Mesiaj era la palabra que se utilizaba especialmente en los rituales del santuario del Antiguo Testamento cuando un sacerdote era ungido en la función sacerdotal. Cuando la versión de la Septuaginta traduce el Antiguo Testamento al griego, que luego lo vamos a ver aplicado dentro del contexto neotestamentario, utiliza la palabra Christos para verter el vocablo hebreo dentro del griego. Y de allí viene el vocablo hispano Cristo o Christ en idioma inglés. Es decir, esa es la conexión. Por lo tanto, cuando estamos hablando del Mesías, el sentido, el pensamiento que tenía para el hebreo de aquellos tiempos era que él había sido especialmente ungido por el Señor. Y ese es definitivamente el contexto. De este modo nosotros podemos entender algo interesante y es cómo el Nuevo Testamento comenzó a fusionar palabras para darle un entendimiento no solamente religioso, sino prácticamente teológico en su concepción a Jesús, añadiéndole el sufijo Cristo. Jesús y Cristo. Vean ustedes algo interesante. Cuando el Señor Jesús nació, los papás, José y María, le pusieron Jesús, que es un vocablo perfectamente conocido dentro de la mentalidad hebrea. Pero luego en el constante repetir de quién era Jesús y clarificar que Jesús era el Cristo, se produce la fusión que nosotros encontramos en la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento y entonces se aprecia la expresión Jesucristo. Y cuando se está diciendo Jesucristo, ya ahora no se tiene que decir Jesús el que es el Cristo, porque está totalmente incorporado de este modo dentro del nombre. Y esa fue una manera
práctico, guión didáctico que nosotros encontramos que la iglesia cristiana primitiva tuvo como para poder instruir a los nuevos allegados dentro del flujo de personas que venían. Y recuerden algo interesante. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos un panorama de una profusa, pero cuando digo profusa es innumerable cantidad de profecías en el Antiguo Testamento que iban dejando sus indicios dentro de su conexión, que eran recogidas en el panorama del Nuevo Testamento y se iban conectando con el Antiguo Testamento. Eran como luces que se iban encendiendo en las mentes de los apóstoles que estaban en la atmósfera del Nuevo Testamento y que iban ellos viendo ahora el panorama más completo cuando hacían aseveraciones y las relacionaban. Por ejemplo, cuando usted va, y si tiene su Biblia, vamos a ir marcando, no voy a tomar 100 ejemplos, aquí tengo más de 100 ejemplos, voy a escoger algunos solamente. Si usted abre su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 15, y allí lo marca con su dedito, y abre la epístola a los Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 15, y primera de Juan, capítulo 3, 8 en el Nuevo Testamento, ahora usted va a encontrar que cuando lee uno y otro, la victoria de Jesús sobre Satanás está predicha y está la conexión de los textos para eso. Usted va a encontrar que, por ejemplo, el Mesías vendría de la simiente de Abraham. Y eso usted lo ve conectando Génesis capítulo 13, versículo 15 con Gálatas, capítulo, curiosamente, 3, versículos 15 al 16 y el 19. Es el Antiguo Testamento que nos indica que el Mesías habría de ser representado como el Cordero Pascual. Y usted lo puede establecer como una clara conexión si busca en Éxodo, el capítulo 12, los versículos 1 al 14 y el versículo 46, y lo conecta con Juan, capítulo 19, los versículos 31 al 36. De ese modo usted puede ir conectando una gran cantidad de aspectos. No nos daría posiblemente el tiempo del programa, o quizás lo dedicaríamos solamente a hacer eso, para poder ver ese panorama de conexiones que se establecen. Es decir, cuando los santos hombres de Dios en el pasado hablaron y estuvieron indicando algunos de los elementos que el Señor por inspiración les estaba indicando, ellos no posiblemente preveían aún cómo esos elementos habrían de complementarse en el panorama del Nuevo Testamento. Es extremadamente asombroso, pero ese aspecto fue un aspecto importante para la iglesia cristiana primitiva, porque ellos estudiaban las Sagradas Escrituras. Recuerden que en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de los primeros discípulos de la iglesia cristiana primitiva, lo que hoy llamamos Biblia era prácticamente el Antiguo Testamento, solamente, es decir, las Sagradas Escrituras. Pero cuando los nuevos escritores en el panorama del Nuevo Testamento comenzaron a escribir en el nuevo convenio, en el nuevo pacto, las conexiones entre Antiguo y Nuevo Testamento comenzaron a surgir y a explotar de una manera extraordinaria. Por ejemplo, el hecho de que hay vida en mirar a la cruz, usted lo puede conectar con Números 21, los versículos 8 al 9, y Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, en el versículo 14. Es decir, cuando los hebreos en el Antiguo Testamento contemplaron a la serpiente
y fueron liberados y sanados, el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo en ese encuentro nocturnal que de la misma manera que en el pasado se había producido esa visión salvífica, ahora ellos la podían tener contemplando al Señor en la cruz del Calvario, y lo estaba anticipando Él a lo que habría de ocurrir en su propio futuro. Es apasionante cuando miramos ese aspecto. El Mesías habría de ser considerado rey y vendría del linaje de David, nos dice la Escritura. Cuando lo leemos en Lucas 1, 32 y 33, a veces nos encontramos que al pie de la página de la Escritura tiene una pequeña cita, y eso nos lleva al libro segundo de Samuel, en el capítulo 7, el versículo 16. A veces algunas personas cuando leen los libros del Antiguo Testamento los manifiestan en femenino. Quiero decirles que Samuel, Crónicas, Reyes son libros, no epístolas. Y nosotros debemos siempre leer primero y segundo de Reyes, primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Crónicas, porque son libros dentro del panorama del Antiguo Testamento. El hecho de que Dios se refiriera al Mesías como su hijo, lo encontramos prácticamente anticipado en una cantidad de evidencias bíblicas, pero el Salmo 2, versículo 7, y lo establecemos como conexión con el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 17, y ahí vemos el mismo aspecto que está diciendo en el bautismo. Este es mi Hijo amado, y usted ve la conexión. Isaías tiene alguna frase parecida en relación con ese punto, y de hecho, cuando las personas que estaban en las orillas del Jordán escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estaban viendo delante de sus ojos el cumplimiento absoluto, irrevocable, indubitable de la profecía del Antiguo Testamento en la persona del Señor Jesús. Todos esos elementos a nosotros nos comienzan a poner en una visión más clara de la perspectiva que tenía la iglesia cristiana primitiva para poder latir en consonancia con la fe del Antiguo Testamento y ver su cumplimiento en el mismo tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Podríamos señalar posiblemente muchos otros elementos. Es apasionante analizar, por ejemplo, las palabras del Señor en la cruz, el hecho de que iba a ser salivado, el hecho que iba a ser apabullado por una cantidad de situaciones, el hecho de que cuando se golpease al pastor, aquellos que serían sus ovejas se dispersarían. Es todo lo que ocurrió estaba absolutamente profetizado. El nacimiento virginal del Señor Jesús estaba anunciado en la profecía. Su ministerio, que habría de comenzar en Galilea, ustedes lo encuentran referido en Mateo capítulo 4, versículo 3 y 16, con Isaías capítulo 9, los versículos 1 y 2. Todos esos aspectos que estoy mencionando aquí no eran desconocidos para la iglesia cristiana primitiva. Recuerden algo, y vale la pena que aquí hagamos una pausa para que veamos algo de los ambientes que se relacionaban y las diferencias o características que nosotros podemos establecer con nuestro panorama contemporáneo y el de ellos. En ese tiempo no había algo que usted está mirando. Si usted está mirando este programa, sepa algo, no había televisión en ese tiempo. No vestían las personas de este modo. No tenían medios electrónicos para comunicarse. No existía internet, no había teléfono, no había fax, no había ningún otro tipo de comunicaciones inalámbricas o Wi-Fi, como lo podemos llamar aquí, o Wi-Fi, como lo llaman en algunos países de Latinoamérica. Ese tipo de comunicaciones no existía.
Por lo tanto, en la vida del pueblo de Israel, el ir a la sinagoga, aprender y estudiar la palabra de Dios, era algo muy especial. Algunos la conocían perfectamente y muy bien. Y en esta ocasión y en este programa vamos a hacer una pausa ahora y vamos a ir a uno de los textos que nosotros encontramos dentro del Nuevo Testamento y que vamos a ir analizando en el panorama que nosotros estamos viendo. Recuerden, estamos hablando del Dios al que adoramos, estamos hablando de la persona de Dios y vamos a estar haciendo referencia acerca de Dios el Padre, acerca de Jesús y la divinidad del Señor Jesús, reconocida, pero vamos a tener que demostrarlo. Y también en algunos de los programas subsiguientes habremos de hablar de la persona del Espíritu Santo. Comencemos a establecer una conexión sorprendente. Y vamos a la vamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo es el primero de los evangelios en el panorama del Nuevo Testamento. Déjenme presentarles al autor brevemente del Evangelio según San Mateo. Mateo, desde nuestra perspectiva contemporánea, es uno de los escritores, pero en el panorama en el cual él originó su mensaje, no era un hombre de buena reputación. Él era un publicano. Los publicanos eran cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos no cobraban los impuestos a domicilio, sino que establecían lugares de donde ellos generaban sus actividades imponibles y compraban el derecho a el imperio, en este caso romano, como para poder generar sus cobros y también sus ganancias. Posiblemente algunos de ellos los licitaban y tenían derecho como para poder hacerlo en aquel o cual lugar. Y algunos eran publicanos que tenían toda una red de cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos, entonces, no solamente los sacaban para recuperar la inversión que habían hecho comprando al Imperio Romano su derecho para establecer los taxes, sino que también sacaban de allí sus ganancias. Recuerden entonces que ellos tenían que tener ciertas capacidades, ciertas destrezas. ¿Cuáles pueden ser algunas de ellas? Bueno, de hecho que sumar y restar, pero sobre todo sumar, era una necesidad para poder cumplir dicha función. ¿No les parece? Sumar era necesario, leer y escribir, por supuesto. De hecho que tener muy buena memoria para poder llevar los registros de tal manera que no haya pausas, distancias, diferencias dentro de los procesos que iban aplicando, era posiblemente parte de eso. Vayan sumando todos esos elementos. Ahora, cuando toman esas destrezas y toman todos esos elementos y definidamente los aplican a una persona, ese es Mateo. Es decir, un hombre inteligente, un hombre capaz, un hombre con destrezas, un hombre que sabía sumar, un hombre que sabía leer y escribir, un hombre que sabía manejar sus registros, un hombre que era bueno en sus negocios y definitivamente un hombre que tenía muy buena memoria. Por lo tanto, ahora cuando usted va al Evangelio según San Mateo y solamente lo saca dentro de la Biblia del capítulo 1 al capítulo 28 y usted ve a Mateo en la Escritura, no le extrañe ver que Mateo de una forma extraordinaria tiene la capacidad de haber registrado algo que se dijo oralmente y como si él tuviera alguna forma, algún mecanismo digital para registrar toda la expresión, él llega a tomar el sermón del monte o el sermón de la montaña
y nosotros encontramos que usted avanza el capítulo 5, el 6, el 7 y prácticamente el principio del capítulo 8 y usted tiene allí el sermón de la montaña. Piense por un instante. Hay muchas personas, por ejemplo algunos de los televidentes, que seguramente van a iglesias a los días de reposo dentro del mundo cristiano. Y a veces cuando usted va a una iglesia, alguien le pregunta, ¿dónde fuiste a la iglesia? ¿Y quién habló? El pastor. ¿Y de qué habló? Pasan 3 o 4 días y algunos no recuerdan lo que se dijo. Ni hablemos un mes, un año o 2 años. Mateo está escribiendo prácticamente, ¿qué? 40 años después su evangelio. Y él registró prácticamente por completo y en integridad en este digital, en este disco duro mental de Mateo, experto definidamente en las finanzas, en sus destrezas, todo el sermón y lo vierte allí prácticamente de una manera inigualable. Ese es Mateo. Ahora entienda las conexiones que establece Mateo en su mente. Y para eso dejemos a Mateo por un instante, vayamos al Antiguo Testamento, vamos a prácticamente 800 y tantos años antes del nacimiento del Mesías. Estamos en la corte del rey Usías, y en la corte del rey Usías había uno que era el orador, el predicador de la corte del rey. Cuando usted encuentra el primero de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ese es Isaías. Y una de las cosas que seguramente le puede llamar la atención cuando consulta diversas versiones de las Sagradas Escrituras, de Biblias, usted va a encontrar que la mayoría de los autores tiene el texto justificado a la derecha. Justificado a la derecha o justificado es una de las expresiones que se utilizan en el mundo editorial para cuando usted pone algún escrito como el que yo estoy usando aquí, y entonces el texto que usted ve en la parte derecha y en la parte izquierda están formando un rectángulo preciso. No hay interrupciones. Sin embargo, cuando usted ve, en este caso, los escritos de Isaías, una de las cosas que le va a llamar la atención es que el texto aparece como cortado a la derecha. ¿Por qué razón? Porque Isaías era no solamente un orador, sino también un hábil poeta. Es decir, la expresión de Isaías en el idioma original tiene una métrica. Es decir, usted lo puede ir prácticamente registrando poéticamente lo que él está diciendo. Abra Isaías ahora, en el capítulo 40, en esa sección que los hebreos le llamaban los textos de consolación, porque comienzan diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío. E inmediatamente en el versículo 2 dice: hablad al corazón de Jerusalén. Y uno se pregunta cuando está leyendo, ¿qué está queriendo decir aquí Isaías? Hablad al corazón de Jerusalén. ¿Tiene el pueblo de Israel un corazón? Cuando los expertos, los comentaristas, los especialistas, los exégetas de las Escrituras en el Antiguo Testamento analizaban este punto, comenzaron a darse cuenta que cuando el profeta se estaba refiriendo al corazón de Jerusalén, estaba hablando a la corte que rodeaba al rey, a aquellos que tenían poder e influencia dentro del pueblo de Israel. Allí estaba el corazón de Israel. Era el corazón intelectual, el corazón mental. Era a través de quienes los grandes principios de Dios se diseminaban en todo el pueblo de Dios en ese entonces. Hablad al corazón de Jerusalén. Y es en ese corazón de Jerusalén que ahora el mensaje que el profeta
por inspiración del Señor, va a dar, había de quedar y habría de quedar como un legado. En el versículo 3, el texto habría de decir lo siguiente: era una invitación y un llamamiento al pueblo de Dios a preparar el camino del Señor. El camino del Señor. Cuando usted va en Isaías aún, ¿quién es el Señor? Porque estamos hablando en español. Y usted va al original, aparece Adonai. Y en el original escrito, las 4 letras, el tetragrama, Yahweh. YHWH, el famoso tetragrama. El gran nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Este era un nombre reverenciado por la comunidad hebrea y es el nombre especial de Dios en el Antiguo Testamento por el cual ellos no querían, los hebreos, que ese nombre se difundiera en ninguna otra parte. ¿Por qué? Básicamente este nombre era exclusivo del Dios del pueblo hebreo. No era aplicado a ninguna otra divinidad. Por ejemplo, cuando usted va a los mandamientos y dice el texto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, una de las cosas que a veces a los estudiosos de la lengua hebrea confunde es el hecho que cuando la Biblia dice, Dios dijo, dice Elohim, y cuando dice no tendrás dioses ajenos, dioses es Elohim. Es decir, de paso siempre plural, en los dos casos. Básicamente la articulación, la consonántica, el revestimiento literario exterior a la palabra le da el ambiente como para determinar el singular y el plural en ambos casos. Pero quiero decirles que Yahweh era definitivamente el nombre exclusivo y ese nombre es el que está anunciando allí Isaías. Preparar el camino del Señor. La revisión Valera 1960 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La Biblia de Jerusalén dice, una voz clama en el desierto, abrid camino a Yahweh, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Sin duda era un texto muy, muy importante. Pero vean ustedes ahora algo. Dejemos Isaías, vayamos ahora al Nuevo Testamento. Abran Mateo y ustedes abren Mateo en el capítulo 3, en el versículo 3. Evangelio según San Mateo, Nuevo Testamento, primer Evangelio, capítulo 3, versículo 3. Dice el texto, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y es muy interesante aquí el punto. Porque lo estamos leyendo en español y obviamente no estamos viendo algo que hicimos referencia en el programa anterior, en el segundo programa. Y es que uno de los textos está escrito en hebreo, el otro está escrito en griego. En el primero se está leyendo en hebreo Yahweh, el nombre exclusivo de Dios en el Antiguo Testamento, traducido por la versión de la Septuaginta, en este caso a la cual hace referencia Mateo, Curios, Yahweh es Curios, definitivamente está hablando de que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta lo que puede pensar un hebreo cuando uno de los apóstoles, cualquiera de ellos, Mateo, Pedro, el apóstol Pablo posteriormente, está diciendo, vean lo que dice la Escritura en Isaías. Este es el cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Este Señor al cual se habría de preparar camino es el mismo que anunció el profeta Isaías.
Y la voz que clama en el desierto era Juan, el Bautista. Y el mismo Juan era también alguien que estaba siendo predicho, prefigurado en la profecía veterotestamentaria como portavoz preparatorio del camino al Señor. Imaginen ustedes la reacción del pueblo hebreo en ese entonces. Imaginen cómo ellos hubieran visto este mensaje. Tremendo, la venida del Señor cumplida en la persona del Señor Jesucristo. Señor Yahweh en el Antiguo Testamento, Señor Jesús Curios en el Nuevo Testamento. En otras palabras, el Nuevo Testamento clara directamente aplica el sagrado nombre de Dios usado en las Escrituras a la persona del Señor Jesucristo. Pero no solamente eso. Mateo es mucho más invasivo en ese sentido. Por ejemplo, ¿recuerden ustedes la expresión Dios con nosotros? Ok, esa expresión también es usada en Isaías. Volvamos ahora a Isaías y en este caso veamos Isaías el capítulo 7 y veamos el versículo 14. Allí está hablando Isaías y dice en el capítulo 7, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel significa con nosotros Dios. Con nosotros Dios. O Dios con nosotros. Obviamente en el idioma español nosotros cambiamos por nuestra estructura gramatical, ponemos definidamente el sujeto en primer lugar, el verbo y el predicado. Pero definidamente en este caso nosotros encontramos que cuando dice Dios con nosotros, en realidad estamos traduciendo del hebreo y el hebreo pone el nombre El, que es el prefijo de Elohim, de Eloha y de El, que es uno de los grandes nombres de Dios en el Antiguo Testamento, Emanu, con nosotros. Ese es el sentido. Con nosotros Dios era la visión. Pero ahora, dicha esta aclaración, volteemos nuestras páginas y vayamos nuevamente al panorama del Nuevo Testamento. Y abramos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, los versículos 22 y 23. Dice allí lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Piensen, el apóstol Mateo está indicando que el Señor Jesús, aquí nuevamente, es el cumplimiento de aquella profecía 800 años atrás, establecida de una manera milagrosa, del nacimiento del niño de Belén, que llegó a ser luego el Señor Jesús, y aplica el nombre que originalmente era Emmanuel, Dios con nosotros, directamente al Señor Jesucristo. Jesús es Dios con nosotros. Pero Jesús es Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Jesús es Dios y es el Dios que está con nosotros. Es interesante, es apasionante este aspecto. Hay algunos puntos en el Evangelio según San Mateo, en el cual ahora vamos a ir viendo cómo la reflexión de los apóstoles, la reflexión judía de ese tiempo, ellos pudieron ir viendo el cumplimiento de las profecías, de lo preestablecido, de lo predicho, de lo prefigurado en la persona del Señor Jesucristo. Ven ustedes, y por favor por un instante tengan en sus manos el Salmo 110. Abran sus Biblias en el Salmo 110. Salmo 110,
Y vamos a ir viendo ahora la conexión que hay con el Nuevo Testamento. De paso, como dijimos en algún momento, los salmos eran el himnario del pueblo de Israel. Así como hoy nosotros utilizamos nuestros himnos como para alabar al Señor, así también el pueblo judío encontraba en los salmos cánticos destinados específicamente con el propósito de entonarse los sábados en el templo y en ocasión de las festividades anuales. Los salmos eran el cantario del pueblo de Israel, eran el himnario, los cánticos que eran entonados en la sinagoga para alabar el nombre de Dios. Y reflejan una diferente gama de estados de ánimos y eran utilizados en diferentes propósitos. Había en aquel entonces salmos destinados a la alabanza, salmos destinados a la inauguración, salmos procesionales que eran entonados cuando el pueblo de Israel se dirigía hacia el templo. Y al igual que nuestros himnos, los salmos transmitían la palabra de Dios. Iban impregnando las mentes de aquellos que los entonaban con refranes, frases de la palabra divina, de tal manera que las grandes verdades de la ley de Dios, de la inspiración divina, iban quedando registradas en las mentes que activamente el pueblo de Israel iba cantando en medio de esa expresión. Dicho eso ahora, imaginen este contexto en el Nuevo Testamento. Un grupo de saduceos, un grupo de fariseos está presente y tienen la intención tramposa de tomar al Señor fuera de guardia, al Señor Jesús fuera de guardia en algunos de sus dichos. Y le hacen una pregunta y algunos interlocutores comienzan a preguntar, pero Jesús también tenía sus preguntas. Abran sus Biblias, Evangelio según San Mateo, capítulo 22, los versículos 42 y 43. Y extracto, no voy a leer todo el texto, sino que extracto prácticamente los módulos interrogativos que comienzan a deambular en el diálogo que nosotros estamos haciendo referencia aquí. Jesús preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? Vean ustedes la pregunta. Jesús lo pregunta. ¿Y quién era el Cristo? Era Él. Pero Él le pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? Y nosotros vemos que avanza y dice, ¿de quién es hijo? ¿De quién es hijo? Los oponentes de Jesús respondieron inmediatamente y dijeron que el Cristo, es decir, el Mesías, el que era ungido, el Mesías, habría de ser hijo de David de acuerdo a las Escrituras. Pregunto, ¿es correcto lo que dijeron? Sí, ninguna duda. Ellos estaban respondiendo de una manera certera. La respuesta de ellos hizo que ahora Jesús les lanzara una contrapregunta en medio de ese diálogo. Y Él les dijo en esa ocasión, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor. ¿Cómo David en el Espíritu le llama Señor? Cuando está diciendo en el Espíritu, se está refiriendo aquí el Señor que David estaba expresando ese concepto inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces él dice, ¿y por qué es que le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora viene el punto del Señor Jesucristo. Y vean ustedes la pregunta que él lanza. Tremenda pregunta. Gran pregunta. Él dice, pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo?
Me imagino que lo que ustedes sintieron en el audio, apenas hice la pregunta, ¿cómo? Fue lo que ocurrió en ese momento. Silencio absoluto. Silencio absoluto. ¿Por qué? Porque definitivamente si respondían tenían que comprometer algo y no lo querían seguramente hacer. Pero ahora los discípulos comenzaron a reflexionar. Y la Biblia indica escuetamente, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Dice el versículo 46. Sin duda alguna, estimados amigos, se produjo un gran silencio, profundo silencio. Pero quiero decirles algo. Silencio no significa ausencia de pensamiento. Silencio, más bien, especialmente en aquellos que están tomando escritura, escuchando palabra de Dios, reflexionando, significa actividad pasiva, tratando de poder encontrar una respuesta. Y les digo, no me imagino a los saduceos y a los fariseos como las únicas personas que escucharon la pregunta del Señor Jesús. También la escucharon los discípulos. Y seguramente comenzaron a preguntarse, si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Porque normalmente, ¿cuál es el punto aquí? Si usted es un papá y usted tiene un chico, normalmente los papás cuando llaman a los hijos no le dicen Señor fulano de tal y toman su apellido. ¿No es cierto? De hecho, que ese es el punto que nosotros encontramos aquí. Si es su hijo, ¿cómo Dios lo llama Señor? Y lo pone en un mismo estándar. Este texto está diciendo varias cosas. La pregunta de Jesús está diciendo algo interesante. Está hablando de niveles, está hablando de jerarquías. Y vean ustedes, la jerarquía es evidentemente en primer lugar suprahumana. Y cuando uso la expresión supra, quiero decir que si esta es la categoría en la cual nosotros definimos a los seres humanos, el Señor Jesús está hablando de un diálogo que se produce en un nivel superior. Es suprahumana, y permítanme decirles esto, es supraangélica. El Señor está hablando de un diálogo entre iguales. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y entonces el Señor acá está definidamente apurando la reflexión de sus oyentes. Y le está diciendo, pues si David le llamó Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y los discípulos estaban pensando. Posiblemente eso se transformó en una especie de puzzle, en una especie de rompecabezas bíblico para ellos, de cómo poder conjugar el entendimiento de eso que estaban viendo allí. ¿Qué significaba esas líneas del Salmo 110? Dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué significaba eso? Y poderosamente ahora la Escritura comenzaba a trabajar en su mente. Recuerden, ellos no estaban leyendo el periódico de las Américas en Panamá, no tenían contacto con el Universal de Venezuela, no tenían contacto con el Mercurio de Chile, no tenían contacto con Clarín de Argentina, no leían O Jornal, Hora Cero, o Jornal do Brasil o alguna de esas cosas. No tenían ese tipo de información. Básicamente reflexionaban en las Escrituras. Y ahora estaban buscando cómo conectar esas expresiones que estaban siendo dichas por el Señor. Y posiblemente el tiempo pasó. Y se preguntaban y quedaba allí el entendimiento sobre este punto. El libro de Hechos de los Apóstoles. Y ahora tomamos la asistencia de un historiador temprano de la iglesia cristiana primitiva. Un historiador que escribe 2 volúmenes dentro del panorama del Nuevo Testamento. Es médico de profesión
acompañó al apóstol Pablo en algunas ocasiones, es un individuo evidentemente que tiene destrezas superiores a las más comunes. Lo vemos por el vocabulario, el tipo de expresión, la forma técnica en la que utiliza los vocablos con precisión y destreza, y ese es Lucas. Lucas escribe el tercer evangelio. Se lo dedica aparentemente a un amigo. Ese amigo se llama Teófilo. Algunos especulan de que o sea el nombre real o que en realidad sea todo aquel que es un amigo de Dios. Porque cuando usted descompone el nombre Teófilo, filos es amistad, es amor filial, y theos, la partícula o el prefijo que fusiona el nombre es Dios. Es decir, es alguien que es un amigo de Dios y podría ser un vasto universo de personas que tenían una relación amistosa con el verdadero Señor, y quizás podría tener un antecedente no necesariamente judío. Esas son algunas de las especulaciones que encontramos en relación con el nombre Teófilo. Pero lo encontramos en la primera parte del gran libro neotestamentario, que es Hechos de los Apóstoles. Y allí en Hechos de los Apóstoles, y recurrimos ahora a Hechos, y vamos a abrir Hechos de los Apóstoles capítulo 34, capítulo 22, versículos 34 y 36. Repito lo mal dicho anteriormente, Hechos capítulo 2, versículos 34 y 36. Cómo ellos procesaron. Pero piensen, la pregunta era lo que el Señor había dicho. El libro de Hechos ahora nos narra la conclusión a la que los discípulos llegaron luego de todo ese tiempo de proceso. ¿Por qué razón? Porque a veces, como para poder ver el cumplimiento de la profecía, no necesariamente se dan todos los elementos en un mismo momento. Todo lo que compone lo que está prefigurado por la profecía no necesariamente se ve hasta que todos los elementos históricos se van conjugando en el tiempo y finalmente aparecen de una manera absoluta y clara, indubitable en las mentes de ellos. Y cuando ellos ahora como apóstoles, y permítanme agregar y añadir una expresión que aparece claramente marcada en el libro de Hechos, apóstoles y testigos, no solamente eran los enviados, sino que eran enviados porque habían testificado, es decir, habían visto y ahora comunicaban lo que habían visto, y ese era el cumplimiento de la tremenda expectativa que ellos tenían. Y luego que el Señor no solamente murió, que ocasionó un trastorno terrible para ellos, sino que también resucitó, ahora comenzaron a ver las cosas diferentes. Y lentamente, como si fuera un rompecabezas, los discípulos comenzaron a tomar las profecías del Antiguo Testamento y a rearmarlas y a mirar a Jesús bajo la perspectiva del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Y ahora aparece una persona totalmente diferente delante de sus ojos. Y cuando el Señor se presenta resucitado, en el tiempo en el cual Él lo había predicho, los días contados, el momento especial, ellos ahora comienzan a mirar hacia el Antiguo Testamento y la perspectiva que tienen es totalmente diferente. Hay una nueva dinámica, hay algo que los impulsa no solamente a ver las Escrituras como la fuente de esa tremenda y extraordinaria inspiración, sino a comunicar el descubrimiento que ellos habían tenido y a verlo. Ahora aparece una respuesta innovadora, porque ven el sentido total del ministerio del Señor Jesucristo. Ven el sentido de un ministerio predicho,
predicho en todos sus elementos. Ven su crucifixión como cumplimiento de la profecía. Ven su resurrección y su ascensión a los cielos. Y esto ahora transforma completamente a la iglesia cristiana primitiva. Le da un influjo de fe, los conecta con una fuerza energizante. La persona del Espíritu Santo se presenta delante de ellos y el texto estalla aquí en el entendimiento, el proceso interpretativo y la concepción de la hermenéutica bíblica están en este pasaje, Hechos capítulo 2, los versículos 34 y 36. Dice el texto: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Recuerden ustedes, esa expresión, Jesús dijo, lo dijo David en el Espíritu, es decir, inspirado por Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, curios, y Cristo, Señor y Cristo. Y utiliza allí las expresiones Señor, curios, recuerden ustedes la conexión con Jehová, y entonces Cristo, Christos, recuerden ustedes la conexión con Mesiaj, el ungido. Y de ahí en adelante ustedes van a empezar a ver que la iglesia cristiana primitiva comienza a hablar de Jesús como el Cristo, de Jesucristo. Y ese es el sentido que tiene. Poderoso aspecto. Realmente cuando nosotros vemos cómo trabaja la profecía del Antiguo Testamento, cómo tiene su cumplimiento dentro del panorama del Nuevo Testamento, es apasionante ver cómo aquello que estaba separado en pedazos se arma ahora en armonía con la profecía cumplida. Y es ese sentido que a nosotros como cristianos, en este tiempo, en el fin de los tiempos, nos lleva en primer lugar a decir tenemos convicción, porque la Biblia es la palabra profética más segura. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Es la palabra profética más segura. Es decir, los elementos que nosotros veíamos que estaban allí, ahora los vemos en su cumplimiento. Y esa es, estimado amigo que nos está contemplando aquí en 3ABN Latino, algo que le transmite a usted una convicción de fe, una certeza de fe, como para poder decir, esto es una buena nueva. Y este mensaje no solamente es para mí, no solamente es para mi conocimiento, sino que este mensaje es para que yo lo comunique, porque definitivamente este evangelio debe ir hasta los confines de la tierra. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta ocasión.